Son fases secundarias, ¿no? Son fases que requieren de procesos de difusión, en otras palabras, necesitan temperatura y tiempo para formarse. Y si yo expongo el ácido inoxidable a este tipo de procesos, de todas maneras voy a formar fases secundarias. Particularmente los ferríticos son susceptibles a formar carburos y fase sigma. Carburos porque como tienen bastante cromo, aprovecha el carbono, se combina con el cromo para formar carburos de cromo. Y la fase sigma es una fase que tiene cromo también. Los ferríticos suelen formar fase sigma. Son más difíciles de soldar que los austeníticos, que habíamos visto en la clase pasada. Son mismo las curvas TTT, el ferrítico y el austenítico y la banda que ferrítico están las curvas de inicio de transformación, mientras que los austeníticos están más tirados hacia la derecha. Y para las velocidades típicas de enfriamiento durante una soldadura, esas velocidades no llegan a cortar las curvas de fases peligrosas para la austenítica, pero sí para los oceanos ferríticos. Entonces, como dice ahí, son más susceptibles a presentar problemas debido a la soldadura, particularmente corrosión intergranular, que los austeníticos. Además, son susceptibles a la fragilización por hidrógeno. Entonces, cualquier proceso que involucre la presencia de hidrógeno, la misma soldadura, por ejemplo, con electrodos húmedos, procesos químicos que involucren la presencia de hidrógeno, pueden traer problemas a la microestructura de un acero ferrítico si es que se combina también con el efecto del calor. ¿Por qué? Porque se puede llegar a formar microestructuras duras, si ponemos hidrógeno adentro, eso puede generar fragilización por hidrógeno. ¿Han visto lo que es fragilización por hidrógeno? El hidrógeno es un átomo chiquitito, ¿no? Como ustedes saben, es un átomo pequeño que se puede mover fácilmente en una red dimensional de hierro, níquel, cromo, etc. Por eso es un átomo chiquitito. Entonces, si yo estoy soldando, por ejemplo, un acero, y estoy utilizando electrodos húmedos, tengo humedad, tengo hidrógeno, que va a empezar a difundir hidrógeno atómico en la unión soldada y se va a quedar atrapado ahí. Van a estar ahí dando vueltas. Una manera de removerlo es calentando. Caliento el acero y va a salir, ¿no? Combina con otro átomo de hidrógeno y sale con hidrógeno. Pero si se queda atrapado adentro del material, como son chiquitos van a empezar a moverse, y si se encuentra un hidrógeno como otro adentro del material van a formar H2, molécula gaseosa. Tienen mucho mayor volumen de hidrógeno atómico. Por lo tanto, va a tender a generar burbujas al interior. Mientras más hidrógeno tenga, más posibilidades de que se formen adentro estas burbujas, estas cavidades, y en algún momento se genera una microfisura. Y si tengo suficiente cantidad de hidrógeno, esa microfisura puede convertirse en una macrofisura. ¿Qué facilita este mecanismo de fragilización por hidrógeno? Microestructuras duras. Por ejemplo, un acero martensítico, o en este caso un acero inoxidable ferrítico que sea propenso a templarse, que pueda formar martensita o estructuras duras, también se va a poder ver afectado si es que no hay los contenidos de hidrógeno. Ojo, no solo hidrógeno viene de los electrodos de soldadura. Un proceso de cadmiado involucra también meter el hidrógeno al material. Hay varios procesos químicos en los cuales se utiliza hidrógeno. Hay que tener mucho cuidado con este elemento. Bien. Aquí tenemos una clasificación en función del grado básico, digamos, el fundamental, que es el 430. Esta es la designación de acuerdo a IC 430, 444, 409, 430F. A partir del 430, que tiene su composición base, se derivan otras con ciertas propiedades mejoradas, ¿no? Por ejemplo, el 444 tiene mejor resistencia a la corrosión. Además es el grado fácil de soldar. El 409 tiene una tenacidad mejorada en relación con el 430. Y el 430F es el grado que se puede manejar, ¿no? Que tiene elementos que lo hacen más fácil de manejar. Acá justo están las propiedades mecánicas del 430, el 434. Podemos ver resistencia a la fluencia o el esfuerzo convencional, 0.2% de deformación. ¿Okay?
química, como ya ustedes saben, las perritas son bastante dureza Harnett, dureza Vickers 175, no es tan elevada, ¿no? Esto es común en una ferrita no es una de las estructuras más blandas que existe, ¿no? El 434, tenemos un poquito de mejora en las propiedades mecánicas, particularmente la resistencia de atracción, puede llegar hasta 630, la dureza también es mayor, pero la elongación disminuye. Este grado de acá, tipo 18, ¿ves? 18 de cromo, 2 de aluminio, tiene también como por ahí un poquito mejor también la resistencia de atracción, 350 megapascales. Ahí están las composiciones químicas. Podemos ver desde los porcentajes de carbono. 409, que es el grado frontal, tiene 0.08. Este bajo contenido de carbono ayuda a evitar lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? La formación de carburos de cromo. Para que se formen los carburos de cromo y haya la sensibilización de las células límites de grano, ahora que habíamos visto, ¿no? Bajo ciertas condiciones se pueden empezar a precipitar carburos de cromo. Para disminuir esa susceptibilidad, lo que yo puedo hacer es disminuir el porcentaje de carbono. De esa manera hay menos posibilidades de que el cromo se combine con el carbono para formar carbono. ¿Qué otra solución podrían ver ustedes, plantear ustedes para disminuir la posibilidad de formar carburos de cromo? Una vez disminuyendo el porcentaje de carbono. Desde el punto de vista metalúrgico, netamente, no de exponer o no el material al carbono. ¿Qué otras posibilidades tenemos? ¿Alguna idea? Si le quito carbono, estoy restringiendo la formación de carbono de cromo porque hay menos carbono. Pero supongamos que no puedo quitarle carbono. ¿Qué hay? Quitamos cromo. Disminuimos la cantidad de cromo. Si disminuimos la cantidad de cromo, también, claro, ¿no? Vamos a disminuir las posibilidades de que va a haber menos carburos de cromo. Pero no podemos quitar cromo indiscriminadamente porque tiene que estar por encima por lo menos 10.5 y en los ferríticos particularmente 12%. Entonces, ¿qué haríamos en ese caso? ¿Se acuerdan cuando vimos los elementos formadores de carburos en ceros de baja lesión? ¿Qué otros elementos hay que formen carburos? Titanio, entonces lo que hacemos es añadir otros elementos de aleación, por ejemplo el titanio, el vanadio, que tienen mayor afinidad que el cromo incluso para unirse con el carbono y formar carburos de titanio, carburos de vanadio, y de esa manera el carbono se empareja primero con el titanio y el vanadio porque termodinámicamente es más estable que el carburo de cromo y deja ya luego el cromo sólido como solución sólida, ¿no? Entonces de esa manera ya no se chupa el cromo, ya no se disminuye el nivel de cromo aquí en los límites de grano y ya no hay problemas de corrosión en el grano. Ese mecanismo de introducir otros elementos aliantes para evitar la formación de carburos de cromo se llama estabilización. Entonces estos aceros inoxidables se conocen como aceros estabilizados. Ya, nada de igual. Bien. Pero aquí hay algunos que sí tienen un contenido todavía relativamente alto de carbono, como este, por ejemplo, el 442 tiene 0.2% de carbono, igual que el 446. Fíjense, aquí hay un 430 titanio, que tiene un contenido de titanio, ¿sí? Es igual a 5 veces el porcentaje de carbono como mínimo. Luego tenemos acá también los superferríticos, fíjense el porcentaje de cromo, 28%.
además algunos de ellos tienen otros elementos, como pueden ver aquí, molibdeno, titanio, niobio, natro, nitrógeno, aluminio. Eso ya depende de las propiedades finales que uno quiera lograr. Como les comenté, estos de aquí, al no tener níquel, hace pues que su precio no sea tan elevado, ¿no? En el caso de otros aceros inoxidables. Níquel, molibdeno, todos los elementos de aleación de los inoxidables son bastante caros. Pero bueno, últimamente ha estado bastante variable, ¿no? la precio de los metales. Aplicaciones de los inoxidables ferríticos. Inoxidables ferríticos lo podemos encontrar en los tubos de escape de los autos. No de cualquier auto, normalmente a veces se utiliza nada más como cubierta de tercero, pero en este caso, tubo de escape de autos, ni siquiera de lujo, sino de otras marcas, como Audi y BMW, por ejemplo, utilizan tubos de escape ferríticos. ¿Por qué? Porque son más resistentes a la oxidación en caliente. Al tener altos contenidos de cromo, el cromo es un elemento que justamente ayuda a evitar la oxidación a altas temperaturas, ¿no? Y por ahí van a salir gases a altas temperaturas, un ambiente agresivo porque son gases de combustión. El acero inoxidable ferrítico viene muy bien. También en lo que son las cocinas, lavadores, instrumentos para las cocinas, con aceros inoxidables ferríticos. También es ideal para eso porque el ingrediente principal en la cocina, ¿cuál es? Sal. El cloruro. Actinítico a veces podría estar propenso a fijarse, ¿no? En cambio, ferrítico, como siempre tiene buena resistencia a los cloruros, se da mantenimiento bien, ¿no? Además, la cocina normalmente también involucra altas temperaturas, son ideales porque tienen resistencia a la oxidación a alta temperatura. Justamente aquí ya están los resultados de unos ensayos realizados con 4 tipos de aceros inoxidables. Aquí el 304, bueno, vamos anotando un poquito, es el austenítico. Estos son ferríticos. Este es el que tiene solo 11% de cromo. Acá tenemos uno que tiene 18 de cromo, 10 de níquel. Este de acá tiene 18 de cromo. Y el otro 18 de cromo con un poco de cobre. Como podemos ver, entre el que tiene níquel y el que no tiene níquel, en particular para las condiciones de ensayo, 100 horas de oxidación en aire quieto, da lo mismo que tenga o que no tenga níquel. Entonces, solo con tener este 18% de cromo, tenemos valores menores de pérdida de masa en comparación con el que tiene níquel. Por ejemplo, si echamos un vistazo aquí a la temperatura de 1900 Fahrenheit, el 18 cromo registra una menor pérdida de peso que el 18 cromo 10 níquel, que vendría a ser el P04. Además hay uno que tiene una adición ahí de este elemento que hace que todavía disminuya un poco más, ¿no? La pérdida de peso. Okay. Estos son resultados de un ensayo de oxidación cíclica en aire también, ¿okay? A diferentes temperaturas. Lo que están haciendo aquí es someter un pedazo del material a ciclos de oxidación a estas temperaturas y se está midiendo el número de ciclos para que fallen. Igual, ¿no? Podemos ver aquí a 1800, por ejemplo, grados Fahrenheit, el 18 cromo, supera el número de ciclos para fallar al austenítico de 0,4 y al ferrítico que solo tiene 11% de eso. Profe, ¿ciclo de oxidación a qué se refiere con eso? Los metes al horno, es básicamente meterlos al horno, oxidarlos, pero de manera cíclica. Llegas a la temperatura pico, puede ser 1400, 1600, como ahí bajas, temperaturalmente vuelves a oxidar hasta que falle el número de ciclos. Este de aquí es el número de ciclos para que falle. Es oxidación cíclica. Esfuerzos cíclicos, pero no mecánicos, sino térmicos. Bien. También se emplean en intercambiadores de calor, particularmente condensadores para agua de mar, dado que nuevamente el agua de mar es bastante agresiva, tiene cloruro. Los
los aceros ferríticos son ideales para estas aplicaciones. En este caso se utilizan aceros con contenidos de cromo mayores al 26%, son súper ferríticos. Y tienen también un poco de diferencia. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a los ferríticos? Recuerden, ferríticos, alto contenido de cromo, superferríticos, más del 25%, buena resistencia a la oxidación a altas temperaturas, buena resistencia a la corrosión por cloruro. Desventajas, como cualquier hilo, es propenso a formar fases secundarias y no son tan fáciles de soldar debido a que tienen sus curvas TTT bastante pegadas hacia el lado. Bien, microestructura ferrítica, como el nombre dice. Pasemos al siguiente grupo, los aceros inoxidables austeníticos. La microestructura es mayormente austenita, ¿sí? Casi 100% austenita. Tienen siempre por ahí un poquito de ferrita, austenita. Porcentajes típicos: cromo entre 18 y 25, níquel entre 9 hasta 35%. Y al igual que en el caso de los superferríticos, en donde el contenido de cromo era alto, aquí en los superausteníticos lo que es alto es el contenido de níquel. Molibdeno puede variar también entre 0 a 6%. Microestructuras típicas son granos poligonales. ¿Ya? Los austeníticos son los más comunes, los aceros inoxidables más comunes, que todo el mundo conoce. Y constituyen, como dice aquí, más del 50% de la producción de todos los aceros inoxidables. Características: no sufren transformación alotrópica, es decir, los puedo calentar, enfriar, y no se van a transformar a nada porque el campo de estabilidad de la austenita es bastante grande. El níquel, le dijimos que es un elemento gamágeno, y lo que hace es aumentar el campo de estabilidad de la austenita, en cualquier grama de fase. Y por lo tanto, así yo los caliento o los enfríe, siempre van a ser austeníticos. Si son austeníticos, es una estructura cúbica centrada en las caras, una estructura no magnética. Por lo tanto, no puedo hacerle, por ejemplo, a un componente inoxidable un ensayo de partículas magnéticas, ¿no? Es muy importante también que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque la vez pasada nos trajeron una especie de bebida acá al laboratorio que se había roto, ¿no? Y decían, pero si le acabamos de hacer partículas magnéticas la semana pasada y no salió ninguna fisura, nada. Pero era una brida de acero inoxidable austenítico. Entonces, es imposible que se magnetice, es una no magnética. Si le puedes poner un super imán, ¿no? de Tesla y no va a pasar nada porque nunca se magnetiza. Entonces ellos habían hecho su serie de partículas magnéticas, no vieron ninguna fisura, nunca va a salir nada, no se magnetiza. Se rompió, ¿no? Lo trajeron acá y más bien con unos tintes penetrantes ellos están completamente fisurados por todos lados. Es importante que sepan ustedes cuándo aplicar qué técnica de inspección dependiendo del material. Bien. No pueden ser endurecidos por temple, eso lo habíamos visto ya el viernes. Solamente por actitud, bajo deformación. Y el parámetro aquí es la temperatura. No la temperatura, por ejemplo, de inicio de transformación magnesítica, sino la temperatura para la cual se empieza a formar, se tiene un porcentaje de martensita cuando se aplica una deformación del 70%. Esto no es muy común tampoco transformarlos a martensita, no se utiliza, ¿no? O sea, tienen que saber que se puede hacer, pero en la práctica no tendría mucho sentido hacer eso. Ventajas, de manera general, son muy resistentes a la corrosión. No resisten los cloruros como los ferríticos, pero digamos en la mayoría de ambientes son los más resistentes. Debido a que su microestructura está constituida por austenita, pues tiene las propiedades que tiene la austenita. La austenita es bastante tenaz, entonces estos aceros son muy tenaces, dúctiles. Son los que se emplean para los contenedores de nitrógeno líquido, los tanques chiquitos que están en el laboratorio. Ahí se emplea este tipo de material. Chicos, no hagan renegada al profesor. Ya le han apresado la salud.
trátelo con cariño, ¿sí? Es uno de nuestros mejores profesores. Capachete. Se sueldan sin dificultad, como vimos en la comparación anterior. Tienen las curvas TTT desplazadas hacia el lado derecho en comparación con los ferríticos. Por lo tanto, no hay mayores problemas para el resultado. Ahora, esto es de manera general. Recuerden que cada uno de estos aceros tiene una composición química particular. Habrá que prestar atención, ¿no?, a dónde está exactamente la curva TTT, dependiendo del proceso de soldadura, en qué rango pasa la luminiscencia y en todo eso. Pero de manera general, estas son sus características. Igual, como cualquier hilo, susceptible a la precipitación de fase secundaria. Esa que es su característica principal también se puede convertir en una desventaja. Susceptibles a la corrosión localizada debido a cloruros. Esto es muy importante también para la gente que trabaja en procesos, ¿no? Porque son, estamos aquí en un caso que hicimos con un acero inoxidable IC316, no, mejor terminamos. Susceptibles a la corrosión debido a cloruros. Obviamente hay un nivel de concentración de cloruros a partir del cual se empieza a aplicar una gasolina, que también está relacionado con la temperatura. Mientras más alta es la temperatura, más posibilidades de corrosión y el nivel de cloruros tolerables empieza a disminuir. Pero hay tablas para todo eso también. Y pueden fragilizarse por corrosión bajo tensión. Si el componente está trabajando a presión, bajo cargas de tracción, y un ambiente corrosivo, por ejemplo, si hay presencia de justamente cloruros o de sulfuros, cosas así que sean agresivas para el acero inoxidable, puede haber problemas de corrosión bajo tensión. Bien, acá tenemos algunas composiciones químicas para los típicos. El 304 y el 316 son los más comunes que se ven allí. El 304, el 0.08% de carbono, 2 de manganeso, 19 de plomo, 9,2 de níquel. Y el 316 tiene 17 de cromo y 12 de níquel. Carbono y manganeso prácticamente igual, pero además tiene 2% de molibdeno. Y este 2% de molibdeno hace que el 316 sea más resistente a la corrosión que el 308. Por otro lado, podemos ver aquí un superaustenítico. Tiene mayores cantidades de elementos de aleación, en particular este llega hasta 18% de níquel en comparación con los otros. O este de aquí, que llega hasta 35% de níquel. Estos, en primer lugar, cuestan un montón de plata por la cantidad de elementos de aleación y son para aplicaciones ya especiales, ¿no? En particular, los austeníticos que tienen altos contenidos de níquel, al ser el níquel un elemento que se comporta muy bien a altas y bajas temperaturas, sirve también para lo que se conoce como aceros inoxidables para altas temperaturas. Mayor contenido de níquel, mayor tolerancia a las altas temperaturas. Y aquí está una clasificación similar a la que vimos hace un momento, ¿no? El grado básico es el 304. Esto, por si acaso, el 304 también se conoce como acero inoxidable 18,8. 304 también se les conoce así en la industria, ¿no? 18% de cromo, 8% de níquel. Nominal, en realidad es un rango, ¿no? Entre 17 y 19, por ejemplo, ahí han puesto 19, y níquel también entre 7.A y 9.O. A partir de ese grado, dependiendo de los elementos que se utilizan, pero no por su culpa, como dice Roberto. Ya. Me han puesto una infección hoy día acá en el servicio. El 310 tiene una resistencia mejorada a alta temperatura. 316, 317, 904L y el 6 molibdeno. En general,
Si tienen un poco de molibdeno, tienen mejor resistencia a la corrosión. El 316L, cuando ustedes vean un Inos y luego vean un L atrás, quiere decir que ese acero, la diferencia entre un 316 y un 316L, el L tiene un porcentaje de carbono más bajo, low carbon. ¿Y para qué se le baja el porcentaje de carbono? Por dos razones, ¿no? Para hacerlo más fácil de soldar y para que disminuya, como hemos mencionado aquí, la posibilidad de formar carbono de bajo. Así también hay, por ejemplo, el 304L, 308L son grados con bajo contenido de carbono. Bien. Esta es la temperatura que habíamos visto, la temperatura de inicio de formación martensítica, de estructuras martensíticas, perdón, para un porcentaje de formación del 30% se puede calcular con la composición química. Y pueden ver que para algunos de ellos, por ejemplo, si disminuimos un poquito por debajo de temperatura ambiente y deformamos, podemos empezar a formar martensita por deformación. Pero por tratamiento térmico, fíjense hasta qué temperatura tendríamos que llevar nuestro acero para formar martensita, para templarlo, ¿no? Por eso es que se dice que no son templables, como no forman martensita por tratamiento térmico, ¿no? Pero si quiero, por ejemplo, templar un H316L, bueno, ya está obtenida a temperatura ambiente, pero ya solo lo caliento un poco para uniformizar un poco la estructura, y tendría que meterlo a un gas licuado, ¿no? De muy baja temperatura para que recién se transforme en martensita. Eso no es viable. Ni para ninguno de ellos, ni siquiera para el 304L. Y además no tiene mucho sentido tampoco a nivel industrial no hacer ese tratamiento. Pero lo que sí se hace, por ejemplo, a este se le puede deformar, se baja la temperatura un poquito, se le deforma para darle un poco más de resistencia, mediante la formación de un poquito de martensita. Para los otros tres tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque habría que llevarlos a temperaturas pirogénicas y deformarlos a esa temperatura para que incrementen su resistencia mecánica. No tiene mucho sentido. Bueno, ahí se puede ver un poco, ¿no? lo que sucede con el IC316L, dependiendo del porcentaje de deformación, el factor de deformación, mejor dicho, no el porcentaje, la cantidad de martensita que se puede formar. Y es bastante bajo, ¿no? Hasta el 14% podríamos llegar de martensita, deformando casi por completo el acero, ¿no? Pero no tendría mucho sentido, ¿no? Eso es más que todo para que sepan que se puede hacer, pero en la práctica no es mucho. Bien. Valores de resistencia mecánica para planchas laminadas de acero 304 o 188, dependiendo del grado de endurecimiento, y vienen así con este nombre, así se les conoce, un cuarto, medio, 3/4 completo, así como pues se van a poner su calidad, qué término, igualito acá, el grado de endurecimiento, cuarto, medio, 3/4 o completamente, o extra duro. Y eso va asociado con el grado de deformación. Entonces, aquí están las propiedades, dureza, puede llegar hasta 45 Rowell C, bastante duro, pero ya en ese caso la ductilidad disminuye bastante, ¿no? El porcentaje de para un cuarto de endurecimiento, pasamos una resistencia a la tracción de 125 kSI, 25 Rowell C está mal, tiene buenas propiedades. Además, como son estructuras austeníticas, buen reversible. Igual aquí, para el 304 y el 316, ¿no? Comparando ahora con el 316, también para distintos grados de deformación, de los 10, 20, 30, 40, 60%, las propiedades que se pueden obtener en este tipo de inoxidable software. Bien. ¿Qué problemas podríamos tener asociados con las propiedades intrínsecas de los aceros inoxidables austeníticos? En primer lugar, fíjense el valor del coeficiente de expansión, ahí en la tabla del gráfico superior. El 50% veces, 50% mayor que el del acero al carbono. Eso quiere decir que si yo estoy, por ejemplo, construyendo algo, ¿no? Con acero inoxidable y acero al carbono, y en algún momento tengo que soldarlo, la cantidad
capacidad de expansión para el inox es mucho mayor que la de los aceros al carbono. Y eso va a ser, por supuesto, que se generen tensiones residuales que a la larga puedan generar algún tipo de falla o rotura, ¿no?, de la estructura. Entonces es muy importante, si estoy soldando uniones disímiles, por ejemplo, acero auténtico con acero al carbono, tomar las precauciones, ¿no? ¿Qué tipo de precauciones? Por ejemplo, muy conocido, si tenemos esa unión, se apunta el electrodo más hacia el lado del acero al carbono para uniformizar un poco el aporte de calor en ambos, ya que el inoxidable austenítico tiene un mayor coeficiente de expansión térmica, concentra el calor más bien en el acero al carbono para compensar un poco los fenómenos de hidratación del acero austenítico, ¿no? Respecto a la temperatura de fusión de los inox austeníticos es menor a la de los aceros al carbono, y por lo tanto también, ¿no?, los baños o el charco, por ejemplo, de soldadura, que es metal fundido, va a fluir más fácil para el lado del austenítico que para el lado del carbono. Entonces también igual, ¿no?, tirar el electrodo hacia el lado del acero al carbono para fundirlo antes y de esa manera tener un charco más uniforme. Una consulta. O sea, eso significa que si uno tiene una estructura de acero al carbono, puede soldarse algunas partes con acero inoxidable. Claro, sí. ¿Y eso no produce problemas de corrosión? Depende del ambiente, depende de las concentraciones de las sustancias corrosivas. Pero sí, es común soldar inox con acero al carbono. Por ejemplo, soportes, ¿no?, unas patas, por ejemplo, para un tanque de inox, que le puede soldar acero al carbono. Pero sí hay que tener mucho cuidado, como dices tú, con las posibilidades de formar, por ejemplo, un par galvánico, ¿no?, dependiendo de dónde estés, dependiendo cuál es el ambiente donde va a trabajar el componente. Pero sí se hace, es muy visible. Bien. Respecto a la resistencia eléctrica, también la resistencia eléctrica de los inox es 6 veces mayor que la de un acero al carbono ordinario. Y la conductividad térmica de los inox es 60% menor, es decir, el calor se queda por más tiempo ahí atrapado en la material en comparación con un acero al carbono. También hay que tener todo eso en consideración con la finalidad de evitar la formación de tensiones residuales. Aplicaciones. Los inoxidables austeníticos tienen un montón de aplicaciones. No son, como mencionamos, los más usados, los que más se producen y los que más se emplean. Allí vemos algunas de ellas: los yates, aplicaciones pero para ciertas aplicaciones y además cierto grado, ¿no?, porque hemos dicho, recuerden, no son muy resistentes a los ataques de cloruro. Entonces, por ejemplo, para ríos, ¿no?, que no tengan un alto nivel de cloruros, se puede utilizar este tipo de acero. Pero si sabemos que es un ambiente tipo Hawái, por ejemplo, ¿no?, caliente, alto nivel de cloruros, habrá que utilizarlos. Aplicaciones pirogénicas, todos los chops, bueno, no todos, ya sea de aluminio o de acero inoxidable. Los recipientes para gases licuados, también de acero inoxidable de aluminio, por la tenacidad que tiene la austenita bastante. Aplicaciones domésticas también, los lavatorios normalmente también están hechos de aceros inoxidables austeníticos. Aplicaciones industriales, intercambiadores de calor, torres, plantas petroquímicas, y construcción civil también. Y son, dentro del grupo de los inox, los que más aguantan altas temperaturas, sobre todo los que tienen alto contenido de níquel. Entonces, para algunas aplicaciones de altas temperaturas, los grados superausteníticos, con altos contenidos de níquel son cualquier vagón de los trenes que ustedes vean, se van a New York, Chicago, todos esos trenes de Estados Unidos, que los vagones son de los 60 y están intactos todavía, han sido hechos de acero inoxidable austenítico. Y además allá en invierno cae la nieve, ¿no? Hay veces los camiones salen a botar sal para limpiar la nieve. Es un ambiente bastante agresivo, pero se mantiene sin ningún problema. Son muy usados también en arquitectura, sobre todo anfiteatros, cuestiones de aire libre, varios de ellos que usan aceros inoxidables, ¿no? Y también hay barras corrugadas de acero inoxidable que se
sospeche que va a haber un ambiente muy agresivo, las barras que se ponen al interior del concreto pueden estar hechas también de acero inoxidable. Dirán, pero ¿para qué si va a estar embebido en concreto? Va a estar tapado. ¿No? El problema, el de la corrosión en barras corrugadas, es bastante común. Pero por ejemplo, los iones clorudos son chiquititos y pueden atravesar el concreto, ¿no? Con la sal, en general, la lluvia que tenga también elementos muy agresivos desde el punto de vista de corrosión, pueden penetrar el concreto, porque el concreto es poroso. Entonces empiezan a penetrar y de repente ustedes habrán visto alguna vez, ¿no?, que empieza a salir óxido de acá de la pared, y es porque se está corroyendo al interior de la barra corrugada, ¿no? Porque obviamente el concreto no se va a oxidar, ¿no? El óxido de la barra corrugada. Entonces, si se sospecha que las condiciones van a ser muy agresivas, se pueden poner barras corrugadas, pero claro, el costo puede ser súper alto. Ahí están en aplicaciones arquitectónicas, bastante comunes también. Y son muy fáciles de trabajar, ¿no?, de lograr. Ahí en Chicago, por ejemplo, hay un frejol, bueno, no se llama el frejol, todo el mundo lo conoce como el frejol, pero es una escultura, se llama de, ¿cómo se llama? Bueno, les comento esto porque ahí, cuando yo estuve ahí en nuestra universidad, el profesor estuvo ahí metido en lo que era la construcción justamente de esta escultura. Es como un frejol básicamente, ¿no? Y está hecho de acero inoxidable. Son varias placas, ¿no? Claro, se ve como uno solo, no se ve. Pero si uno presta atención, ¿no?, ahí puede ver, aquí no, pero allá en vivo me refiero, las marcas de los cordones de soldadura, ¿no? Y allí lo íbamos a ver de tiempo en tiempo cuando el armazón por adentro también es acero inoxidable, y cada una de las placas que forman el frejol es diferente, o sea, son placas con una forma particular, cada una es única, no hay placas repetidas. Lo soldaron y luego con un proceso de pulido y acidado y quedó así. Es una de las atracciones que hoy día ahí. Se ve bonito, no se malogra con el tiempo. Además, allá es un ambiente súper agresivo, ¿no? En invierno nieva, en verano es un calor horrible, está frente al lago, aunque el lago no es salado, ¿no? Igual llueve a cada rato, es fuerte, ¿no?, pero ahí está, se mantiene muy bien. Pero claro, es caro, ¿no? Creo que esa estructura nomás costó como 7 millones. Bastante, ¿no? Pero bueno, tienen ahí para otras aplicaciones arquitectónicas. Ya este es un cajero, no creo que sea un grifo, ¿no? Creo que sea todo un grifo. Ah, no, sí, ¿no? Está bien, un grifo. Pues en Beverly Hills, por ahí, pueden ser inoxidables. O ya más esas aplicaciones industriales, intercambiadores de calor, reactores, líneas de tubería, sobre todo en donde se va a trabajar con aguas corrosivas, ¿no? Ahí tenemos otros ejemplos: tuberías de calentamiento, recipientes. En la industria alimenticia todo es inoxidable austenítico. En alcohol, en Nestlé, Gloria, todo eso es inoxidable austenítico. Fácil para fabricar, bastante limpio, ¿no?, higiénico, no contamina los productos. Estábamos viendo el tema de los cloruros. Justamente uno de los casos que nos trajeron
año y algo, no más, un par de años. Una empresa de acá del Perú que hace sulfato de cobre, trajeron pedazos de plancha de la base de uno de los reactores, porque había colapsado el reactor. Un reactor es como un tanque de su velocidad, en este caso era 316C, y bueno, la base tiene una plancha, así con agujeros, sobre la cual se pone la chatarra de cobre, y luego bueno, se da el proceso de destilación. Es un proceso que la temperatura está en promedio más o menos en 90 grados centígrados. El proceso demora entre 10 a 14 horas y involucra ácido sulfúrico, vapor de agua, aguas madres, un ambiente bastante agresivo. Entonces, por eso se recomienda hacer estos reactores de un acero inoxidable IC316. Sin embargo, colapsó, trajeron acá la base para hacer un análisis de falla y esto es lo que encontramos. Bueno, aquí está un acercamiento de la corrosión. Si se dan cuenta, la corrosión en la superficie casi no ha pasado nada, ¿no? La corrosión se ha dado en las paredes de los agujeros. Todas las paredes de los agujeros están corrosivas. Se puede ver aquí todavía es más o menos entero, que empieza más o menos a la mitad del agujero. Justo a la mitad. Empiezan a quedar las picaduras y luego empiezan a crecer y propagarse hacia adentro, ¿no? Pero la superficie no está bien. Hasta cuando se el detalle. Bueno, analizamos los productos de corrosión, ¿no? Tanto en la pared como en la superficie, y encontramos que había un alto contenido de cloruro. Hicimos un análisis de la microestructura. Un acero inoxidable 316C, por lo tanto es de esperar, ¿no?, que la microestructura sea austenítica, pero vimos también que tenía un montón de ferrita y con esa morfología, ¿no?, bandas de ferrita. Todo esto es ferrita y este de acá. Hicimos un análisis metalográfico justo en la pared del hueco, ¿no?, para ver cómo era la corrosión desde ahí, de la pared hacia el interior. Y eso es lo que están viendo ustedes aquí, ¿no? Como si la pared continuara acá, el agujero, por dentro, y por aquí empieza la corrosión. Se puede ver clarito, ¿no?, cómo la corrosión avanza en ese sentido. Se puede ver también cómo la microestructura está deformada, justo en el agujero. Y algo interesante, fíjense, la corrosión avanza a través de la fase ferrita, no a través de la austenita, ¿no?, sino siguiendo la morfología de las líneas de ferrita. Entonces aquí vieron varias cosas que se juntaban. En primer lugar, son dos fases diferentes, ¿no? Una es austenita, la otra es ferrita, composición química diferente y por supuesto comportamiento frente a la corrosión también diferente. Como si tuviéramos las propiedades del inoxidable ferrítico en la ferrita y del inoxidable austenítico en la parte de austenita. Pero entre los dos forman un par galvánico también, ¿no? En presencia de un medio corrosivo puede formar un par galvánico. ¿Sabes lo que es un par galvánico? Un par galvánico es cuando tú tienes dos materiales, ¿ya?, en donde uno de ellos se va a corroer de manera preferencial respecto al otro cuando estén en contacto a través de un medio electrónico. Puede ser agua, tierra húmeda, humedad, el ambiente. Entonces, si están en contacto los dos y uno por naturaleza es más noble y el otro más activo, el activo se va a corroer a mayor velocidad que a la que se corroyera si estuviera solo. Eso es un par. Como los ánodos de sacrificio en los barcos, ¿no? En los barcos les ponen ánodos de magnesio o de zinc para que se corroan a propósito más rápido que el casco del barco. Y una vez que se corroan se vuelven a carnificantes, entran ánodos nuevos y de esa manera se mantienen construido el casco. Igual acá. ¿Cómo construyeron este tanque? O la base, mejor dicho, ¿no? Una plancha inoxidable, se recorta con el diámetro, todo. Y los agujeros se hacen por troquelado, que es un proceso de deformación en el derivado. Un troquel hacia los agujeros, por eso es que se ve la microestructura deformada, ¿no? Que por ahí desde arriba entró el troquel y ha deformado obviamente los gramos en el área. Por teoría, ustedes saben que cualquier estructura o cualquier superficie de alta energía o cualquier superficie deformada es más propensa a corroerse que una que no esté deformada. Entonces
ahí tenemos ya una primera respuesta. ¿Por qué ha empezado justo en la zona de la pared? Porque es una zona, una superficie de alta energía, con mucha mayor susceptibilidad a corroerse que la parte de arriba que nació de fuera. Además, cuando les preguntamos si cómo habían hecho para el pasivado del acero inoxidable, cualquier estructura, tanque, en general, cualquier cosa que ustedes hagan con un acero inoxidable, después que han hecho, por ejemplo, después que lo han rolado, le han hecho huecos para alternarlo, o lo han soldado, lo que sea, tiene que pasar por un tratamiento de limpieza y luego por lo que se conoce como un tratamiento de pasivado. Pero, por ejemplo, si yo lo doblo, puede ser que en el doblez se haya levantado un poquito la capa protectora de óxido. Tengo que regenerar esa capa para que antes de que entre en servicio vuelva a estar otra vez con sus propiedades anticorrosivas, ¿no? Igual, si lo suelto con mayor razón, el calor puede hacer que se levante esa capa de óxido y quede metal expuesto. Antes de que entre en servicio, lo limpio bien y lo pasivo. Y pasivarlo no es otra cosa que agarrar una frente que contiene óxidos, una sustancia, y pasarle eso a la superficie. Lo estoy oxidando a propósito, pero de manera controlada. Entonces aquí habían hecho los agujeros, todo, y la pasivación la habían hecho con un trapo, ¿no? Pero solo por la superficie. Obviamente nadie se iba a tomar el trabajo pues, de pasivar hueco por hueco, ¿no? No acabaría nunca. Entonces eso también contribuyó, obviamente si no está bien pasivada esa zona, también va a haber mayor propensión a que se corroa. Esos dos factores, más el avance localizado a través de la ferrita, hicieron pues que se corroa de esa manera. Ahora, aquí no es que la ferrita sea menos resistente que la austenita a la corrosión, ¿no? Porque la ferrita la estabiliza el cromo, por lo tanto esa fase ferrítica tiene más cromo que la fase austenita, entonces en teoría debería ser más resistente a la corrosión, y es más resistente a la corrosión, pero el cromo que tiene esta ferrita viene de aquí, de la zona aledaña, entonces esa zona sí está empobrecida en cromo. Por eso es que se empieza a correr justo por esa zona. Conforme va avanzando ya se disuelve la ferrita. Se empieza a corroer a lo largo de la transición. No es que la ferrita sea menos resistente a la corrosión, sino que esa zona aledaña, como de ahí se ha chupado el cromo para alimentar a la ferrita, que está con menor contenido. Igual allá arriba, igual. Entonces, se puede analizar a nivel micro lo que ocurre y relacionarlo con lo que uno ve a simple vista a nivel macro, ¿no? Esa es una de las cosas que ustedes tienen que hacer, no con este contenido en general, ¿no? Con todo lo que ustedes han aprendido, aprendan o siguen aprendiendo, todo se puede relacionar con situaciones prácticas. Esta no es teoría y nunca voy a utilizarla en el campo, en la industria, ¿no? Todo lo que ustedes puedan ver se puede rápidamente explicar con lo que ocurre a nivel microestructural, a nivel atómico, tipo de ordenamiento de átomos, etc. Okay. Ahí está la composición química, fíjense. Este es el material, ¿no? De la plancha esta, de la rejilla, y este es el nominal, según AS16L. Sí, efectivamente encajan. Estos son valores máximos, por si acaso, ¿no? 0.03 de carbono, este es 2.022, ¿está bien? 2% máxima de magnesio, 1.4. 1 como máximo de silicio, 0.44. Cromo tiene que estar entre 16 y 8, está en 17. Níquel está un poquito abajo, pero en realidad eso no hace mayor efecto. Ok, alguna